Yeah. Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están sus ánimos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, listo. Buenas tardes, Buenas tardes, Lice. Lucia
Buenas tardes, Zider. Pues, como siempre, sigo chalequeando yo con con el Zoom, pero bueno, eso fue el motivo de que un poquito entré tarde, ¿no? De todas maneras, quiero decirles que yo desde ayer estoy pensando en ustedes. Les había mandado la invitación para ayer y más bien que me di cuenta antes. Em, bueno, ese fue el motivo, pero em, estoy pensando en ustedes porque evidentemente son estudiantes muy queridos por el docente. Em, Muy bien, habíamos dejado algunas preguntas la anterior semana, ¿no? Eh, ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿O les pasa como un día yo estuve en clases presenciales y les dije justamente al curso de enfermería, señoritas, jóvenes, la anterior semana no hemos pasado clases porque había asamblea de estudiantes y la anterior semana tampoco pasamos clases. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Les dije. Yo pensé que no querían recordar o que, bueno, que simplemente no querían decirme. Entonces, si yo les recuerdo, pues había bloqueo de caminos. En Catavi había bloqueo de caminos. Ah, sí, bloqueo de caminos. Y ahora dice, ¿cómo no se van a recordar, señoritas, de hace 2 semanas? Bueno, eso es, pero ustedes no, ustedes tienen que recordarse. La memoria es bien importante, sobre todo en ustedes, en los estudiantes. La memoria, ¿cómo le hacen trabajar a la memoria estudiando? Y tienen que seguir dándole fuerzas, ¿no? A las neuronas de la memoria. Dicen, ¿no? El aspecto más importante de la inteligencia es la memoria, aparte de otros, la inteligencia tiene otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, el análisis crítico, por ejemplo, la visión. Bueno, entonces, ¿cómo se tiene que ayudar a la memoria? Hay hay un trabajo muy sencillo, hacer el diario. Todos los días ustedes se anotan su diario. No solamente es importante para la memoria, porque se acuerdan todo lo que han hecho, ¿no? Sino que eh, es un documento que están haciendo ustedes para ustedes, ¿no? Después de unos años se van a recordar, leyendo el diario, así ha sido, ¿no? Y han habido excelentes libros que se han hecho, obras de literatura, inclusive programas de televisión de los diarios, ¿no? Los productores de los diarios sacaban el guión, ¿no? Y muy bonitos. Había una serie, por ejemplo, Los Años Maravillosos. Tal vez han visto, eso está sacado de un diario. Entonces es bien importante escribir un diario. La flojera no nos hace escribir, ¿no? Escribir el diario, pero es cuestión de acostumbrarse. Muy bien, entonces, mientras nos recordamos las preguntas que hice la anterior semana, desarrollaremos la clase de hoy. ¿Listo? Después me hacen preguntas y si tienen que interrumpirme, bienvenida a la interrupción, porque el estudiante está participando. Hemos empezado estudiando esto, el objeto de la economía política, el objeto de estudio de la economía política. Recuerdo que eh, les he preguntado sobre cuál es el objeto de estudio de la anatomía, cuál es el objeto de estudio de la farmacología, ¿recuerdan? Entonces,
Eso ya me han respondido. Y respecto a la economía, ya dijimos, ¿no? Es la producción de bienes materiales, ¿no? Y no solamente la producción, pero esto es lo más importante, la producción. Y como consecuencia de la producción está la distribución y está el consumo de bienes materiales. ¿De qué? ¿De quién? De esto que hemos explicado, ¿no? Todas las ciencias estudian al hombre y, por supuesto, a la mujer, ¿no? Según la Real Academia de la Ciencia de la Lengua, cuando se dice hombre en el idioma castellano, también se entiende que estamos hablando de las mujeres, aunque hay un movimiento feminista, ¿no? Que dice, no, no, si citan hombre, tienen que citar mujer también. Por eso es de que lean ustedes la Constitución Política del Estado, todo es ahí, señores, presidenta, ¿no? Creo que es, bueno, vamos a verlo con calma eso. Pero siempre cita lo femenino, ministro, ministra, juez, jueza, alcalde, alcaldesa, ¿no? Lean ustedes la Constitución Política del Estado. Para unos está bien, para otros está mal. Podemos discutir si gustan ese, ese punto de vista, ¿ya? Si tenemos que citar a las mujeres también o no hace falta. Bueno, estudiamos la economía política al hombre, a la evolución del hombre desde el punto de vista de la producción de los bienes materiales. La anatomía estudia desde el punto de vista de la estructura anatómica del hombre, o la farmacología desde el punto de vista de las medicinas. Bueno, esto ya hemos explicado, todo esto hemos explicado, que estudia la economía, hemos visto que la producción es siempre en grupo, siempre en comunidad, así sea en la comunidad primitiva o en la alta producción capitalista actual, totalmente robotizada, ¿no? Pero siempre hay obreros que están controlando a estas máquinas. Hemos explicado claro, los elementos de la producción, eso tiene que dominar, ¿no? Son 3 elementos de la producción: el trabajo, los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Dentro de los medios de trabajo, el instrumento de producción. Miren ustedes aquí qué importante es el instrumento. Miren ustedes qué importante es el instrumento. ¿Cómo es aquí los instrumentos? Aquí las lanzas, estos son de piedra. Todo esta vara es de palo, pero la punta es de piedra. Utilizan las hachas, así, ¿no? Esos son los instrumentos de trabajo, de piedra. Pero aquí ya son, estos instrumentos de trabajo ya piensan, ¿no? Ya son máquinas que piensan, pero instrumento de trabajo. Entonces, bien importante esto. Las fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas es la capacidad que tiene una sociedad, ¿no? Aquí las fuerzas productivas eran pues fuerzas, fuerzas productivas incipientes, ¿no? Tantos tenían que cazar un mamut, ¿no? Y había carne para la comunidad. En cambio aquí todo es pues, ¿no? Una alta tecnología ya, ¿no? Instrumentos con alta tecnología. Y el objeto de trabajo, ¿no? Aquí el objeto de trabajo, ¿cuál es? El mamut, ¿no? Y aquí el objeto de trabajo, ¿cuál es? Estos automóviles que están siendo ensamblados, objeto de trabajo. Entonces, todo esto, y hemos estudiado también a las fuerzas
productivas, la capacidad que tiene la sociedad para producir, ¿no? Actualmente, según las Naciones Unidas, la capacidad productiva del capitalismo es de que puede producir 3 veces más de lo que necesita las 8.000, los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Si tenemos tanta capacidad de producir, ¿por qué hay gente que muere de hambre? Ese es el objetivo de la política. ¿Qué está pasando? ¿No? Las fuerzas productivas, la capacidad para producir, ¿que depende de qué? De esto, del trabajo, de los instrumentos, del objeto de trabajo. Y las relaciones de producción, ¿no? Las fuerzas productivas siempre están en relaciones de producción. No hay relaciones aisladas, dijimos, ¿no? Aquí vean cómo están trabajando, están sembrando, están cosechando los granos en comunidad, ¿no? Relaciones de solidaridad. Aquí no hay capataz, ¿no? Eso pasó los, los cientos de miles de años antes de que aparezca una sociedad con capataces, ¿no? Eso en el Paleolítico. ¿No saben ustedes? Eso en colegio han debido ser el Paleolítico, la edad de piedra, ¿no? Después aparece el Neolítico, que también es la edad de piedra, pero ya con piedras, es la edad de piedra nueva. Y en el Neolítico aparecen ya sociedades que se dividen en clases, que lo vamos a ver después. Y hemos estudiado esto, las fuerzas productivas, las fuerzas productivas en la actualidad, el trabajo del hombre, los instrumentos y el objeto de trabajo. Relaciones de producción, 2 tipos de relaciones de producción, de cooperación o de explotación. Ahora, ¿qué vivimos? Los que han trabajado ya han debido tener experiencia, ¿no? El trabajo es duro, duro, ¿no? El patrón, a ver, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cuándo vas a presentar tus informes? Entonces, sí, patrón, mañana voy a venir a las 7 de la mañana. Y viene, y va a las 7, si no, el patrón le vota. Hoy me voy a quedar hasta las 11 de la noche. Y se queda, si no, el patrón le vota. ¿Saben, no? En los bancos trabajan hasta más. La ley dice solamente debe trabajar de 8 horas, de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Pero en los bancos se quedan, si cierran los bancos, siguen trabajando. Ese es el patrón que obliga a trabajar. Entonces, hemos estudiado la primera forma de producción, la comunidad primitiva, ¿no? La comunidad primitiva, ¿cómo no? Eso es bien importante. En la comunidad primitiva, como no había explotación, tal vez no tenían mucho que comer, mucho que vestir. Miren su casita, cómo era su casita, ¿no? Pero eran felices. Entonces, y en la comunidad primitiva empieza a aparecer divisiones de la sociedad, ¿no? Primero se dividen los ganaderos y los agricultores. Eso se llama la primera gran división del trabajo, ¿no? La separación de agricultores y ganaderos, eso se ha dado en Europa, no en América. Ustedes pueden ir a cualquier comunidad, ahí siguen unidos esos trabajos. El agricultor es también ganadero. Pero ven ustedes al oriente, ahí ya se ha separado, en el oriente boliviano. Por un lado los ganaderos, por otro lado los agricultores. Y en Europa se produjo esta separación y va a dar paso al incremento de la productividad del trabajo. Claro, si yo hago todo, mi productividad es baja, pero si hago una sola cosa, produzco harto. Entonces, esa es la razón de por qué
al separarse los ganaderos con los agricultores, se incrementa la productividad del trabajo. Aquí está, y hemos visto el trabajo comunitario. Esto también hemos visto, ¿no? Los indios americanos, que estaban en la última fase de la comunidad primitiva. Pero seguía siendo comunidad primitiva. Lo característico es esto que los historiadores nos cuentan, ¿no? Aquí no había, había un jefe, el toro sentado, ¿no? O Jerónimo, pero eran jefes que orientaban. Mira, hombres y mujeres participaban en igual, ¿no? Y la historia nos dice, está ya comprobado, estas casas eran de las mujeres, los hombres no tenían casas en los indios americanos. Y la sociedad vivía feliz, ¿no? Por, pero llegan los colonizadores y destruyen este desarrollo. Bueno, se produce la segunda gran división del trabajo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando los artesanos se separan de los agricultores. Ya tenemos tres divisiones: ganaderos, agricultores y artesanos. Eso evidentemente va a empezar a crear riqueza dentro de la comunidad. Eso alguna vez nos han dicho, ¿por qué Bolivia es tan pobre? ¿No? Y nos responden, porque es muy rico, ¿no? Es una contradicción. Claro, ¿a qué viene esto? La riqueza va a ser el motivo de que la sociedad se divida en clases sociales. El origen de la propiedad privada, ¿no? Es bien importante. Cientos de miles de años el hombre vivía siempre en comunidad, ¿no? No conocía la separación. Era imposible pensar, yo soy yo, individuo, mi mujer, mis hijos. Eso no había, no había. Todo era comunitario. La tierra más comunitaria todavía. Pero empieza cómo aparece el sentimiento de propiedad privada, ¿no? Cuando la sociedad se va dividiendo, cuando la agricultura va produciéndose por familias, ¿no? Y con justa razón la familia dice, esto es mío, mi producción, yo he producido, ¿no? Va empezando a surgir la noción, la idea de propiedad privada. Aquí vemos una foto que hemos visto también, ¿no? De los ganaderos. Esto es verdad, miren ustedes, esta foto tiene unos 20.000 años, ¿no? Cuando vayan a Europa, no olvidarse ir a las cuevas de Altamira. Ahí está esto. Hay también en otras partes, pero la más famosa es de Altamira. Este ha dejado el hombre primitivo, ha dicho, mira, nosotros así nos hemos dividido, así hemos empezado a ser agricultores. Origen del Estado, facilito. Cuando la sociedad se divide en clases sociales. Eso dice una teoría, ¿no? Hay otras teorías que dicen, no, el Estado ya apareció más antes. Por ejemplo, en los indios americanos, ¿no? Ahí se organizaban como tribus y confederación de tribus. Se organizaban políticamente, ¿no? Pero no para explotarse entre ellos, sino para organizarse en la producción, en la defensa de sus tierras, ¿no? Pero entendemos de que el origen del Estado, la primera noción, cuando la sociedad se divide en dos, o entre ricos y pobres. Los ricos necesitan tener, como son poquitos, necesitan tener un instrumento que someta a la mayoría. Pero hay otras teorías que dicen, más antes apareció el Estado. O sea que siempre pensando nosotros, ¿no? Nada de dogmatismo. Y claro, aquí aparece el Estado. Aquí está un látigo. Este es el capataz, ¿no? Claro. Miren ustedes, unos cuantos esclavistas y la mayoría esclavos. Estos sí que tienen un Estado, tienen su policía, su ejército para someter a estos, ¿no? Esta es la etapa esclavista. Pero esto es importante, es la época de los faraones, ¿no?
En la época de los faraones, por ejemplo, ustedes me dirán, licenciado, usted nos está confundiendo, ¿no? Porque nos han enseñado, aparece la propiedad privada y aparece la esclavitud, ¿no? No es tanto así. ¿Por qué? Porque en los faraones no había propiedad privada, ¿no? Los faraones eran una comunidad que compartían sus riquezas, ¿no? Y los esclavos tampoco tenían propiedad privada, ¿no? Eran comunidades que compartían lo poco que tenían, ¿no? Era la esclavitud colectiva, se llama. Una comunidad somete a otra comunidad. Por ejemplo, los egipcios sometieron a los judíos. Hemos visto en la historia de la Biblia, ¿no? Cómo Abraham va a salvar a los judíos. Entonces, esa idea es bien importante. Hay esclavitud, pero como nosotros estamos pensando, ¿no? Unos dicen que hay esclavitud cuando la sociedad se divide en ricos y pobres y hay propiedad privada. Pero otros dicen, no, todavía no hay propiedad privada. Hay esclavitud, pero sin propiedad privada. Todavía es la propiedad colectiva. Es bien importante esas nociones que les estoy diciendo. Claro, los modos de producción otros modos de producción. ¿Por qué otros modos? Porque ya hemos estudiado el primer modo de producción, la comunidad primitiva. El segundo modo de producción que el hombre organiza, el hombre y la mujer organizan, es el modo de producción asiático, esto que hemos visto, ¿no? ¿En qué consiste el modo de producción asiático? En que una comunidad superior, central, explota a comunidades periféricas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esto que estoy hablando en la época de los faraones. Aquí está el faraón en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, y están los nobles, los soldados, los escribas, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y al último los esclavos. Pero aquí no había, eso es bien importante, en esta sociedad de los faraones no había propiedad privada todavía. Sino, habían comunidades ricas, pero no había yo soy rico, él es pobre, todavía no había eso. ¿Entienden? Me van a preguntar si no me están entendiendo. El esclavismo es otro tipo de esclavismo. Este ya no es el esclavismo, ¿no? De aquí de los faraones, sino es un esclavismo romano. Aquí sí había propiedad privada, ¿no? Aquí sí habían los senadores, los diputados, el emperador, el César, ¿no? Que eran hombres ricos, ¿no? ¿Y cómo medían su riqueza? Con el número de esclavos que tenían. Entonces, aquí sí hay propiedad privada, ¿no? Aquí el capataz, los esclavos trabajando, ¿no? Y vean ustedes los esclavos sumamente desnutridos porque apenas les daban para comer. Y esa era, ¿no? Producían la riqueza los esclavos. Miren cómo están produciendo los caminos romanos, los caminos romanos. Pero apenas tenían para vivir. Esta es la esclavitud clásica que nos han enseñado en colegio, ¿no? La época de los romanos. Y claro, los esclavos eran objetos no tenían ningún derecho, ¿no? Eran los que producían la riqueza de la esclavitud, ¿no? La riqueza, pero eran prácticamente como caballos o como animales. Y los vendían, los compraban en los mercados de esclavos. Y aquí dentro de la esclavitud se produce una tercera gran división del trabajo. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Explique usted la tercera gran división del trabajo. Ustedes dirán,
La tercera gran división del trabajo surge en el esclavismo, ya no en la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva hemos visto dos grandes divisiones del trabajo, pero en el esclavismo una tercera división que consiste en la separación de los mercaderes. Los comerciantes se dividen, ¿no? Ya no son, antes los agricultores hacían su comercio, ¿no? Pero no, ya no se dedican. ¿Para qué la agricultora? ¿No? Si yo comerciando puedo ganarme mejor todavía, se dedican íntegramente al comercio. Esa es la tercera gran división del trabajo, ¿no? Los artesanos son los que se dividen, ¿no? Y van a comercializar sus productos. Y claro, en el esclavismo ya aparecen las ciudades, ¿no? Pero ciudades fabulosas, ¿no? Cuando vayan a Roma van a ver este Coliseo romano, ¿no? Han visto en películas cómo, ¿no? Aquí al Coliseo los llevaban a los cristianos, ¿no? Y tenían que pelear con los leones para seguir viviendo. Y claro, generalmente los leones se imponían. Y esto era pues para los romanos un espectáculo. Entonces, este está todavía hay en Roma este Coliseo romano. Pero ya aquí viene esto, que en el esclavismo ya se forman las ciudades. Ya van apareciendo ciudades de miles de personas que viven conjuntamente. Bueno, estoy un poco estudiando el desarrollo humano para entrar al estudio del capitalismo, para ver que el capitalismo es nada más que una fase del desarrollo humano, ¿no? Ya hemos visto la comunidad primitiva, cientos de miles de años de comunidad primitiva, ¿no? Hemos visto el modo de producción asiático, que aparece hace 5.000 años, ¿no? Y el esclavismo, hace 2.000 años, vean ustedes, miles de años, ¿no? El feudalismo, 1.000 años, tiene una duración de 1.000 años. Aproximadamente, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero es 1.000 años. El capitalismo no llega ni a 300 años. Entonces, es para verlo con calma, ¿no? Todo esto. Pero para eso estoy haciendo una especie de recorrido de los principales modos de producción que hubo en la historia humana, ¿no? El feudalismo. Ya sabemos que el feudalismo, aquí ya no hay esclavos, estos ya no son esclavos, estos son campesinos siervos. ¿Estas tierras de quiénes son? Claro, no son de ellos, sino del señor feudal. Diferente. Antes eran de los esclavistas, los que trabajaban eran esclavos, ahora no. Ahora los siervos tienen ciertas ventajas sobre el esclavo, sobre los esclavos. ¿Cuáles eran esas ciertas ventajas? ¿No? El siervo producía sus alimentos, ¿no? Una parte de su producción era para él y la otra parte para el patrón, ¿no? Para el señor feudal. Tenía sus propios instrumentos de trabajo, pertenecía al siervo. En cambio, el esclavo no tenía nada. Esta es la pirámide de la sociedad feudal, ¿no? El señor feudal, que es el dueño de las tierras, la iglesia, el clero, ¿no? Los guerreros y en la base los siervos. Y bueno, esto van a estudiar con calma. En el feudalismo habían tres formas de renta, ¿no? Renta en trabajo, renta en especie y renta en dinero. Claro, facilito, ¿no? Renta en dinero, que los siervos en vez de trabajar, ¿no? Tenían que trabajar para conseguir dinero. El patrón les decía, bueno, yo no quiero tus productos, yo tengo de sobra, no quiero tu trabajo, tengo también de sobra trabajos, quiero que me des dinero. Entonces el campesino tenía que producir
y vender su producto para tener dinero y darle al patrón de la tierra. Y renta en especie, ¿no? Era cuando el campesino siervo le entregaba el producto. Decía, bueno, este es el producto de mi trabajo en tus tierras, les decía. Le entregaba renta en especie. Y renta en trabajo, ¿no? Solamente iba a trabajar. Han debido ver todavía ustedes algo de esto en las comunidades, ¿no? Como hay todavía algunas haciendas en donde los campesinos van a trabajar, solo a trabajar, ¿no? Eso es como una especie de renta en trabajo. O entregan al dueño de la tierra productos. O también dinero, los colonos, ¿no? Pero bueno, esto es en el feudalismo. Renta en dinero, desarrollo del feudalismo. Esto van a ver cómo, así como la comunidad primitiva se desarrolla desde un primitivismo muy arcaico hasta un primitivismo desarrollado, ¿no? Por ejemplo, los indios americanos eran sociedades primitivas, pero desarrollados. ¿Por qué? Porque incluso conocían la agricultura de hortalizas, seguían siendo recolectores, por eso sus viviendas eran móviles, pero ya tenían su organización política inclusive. Entonces, en el esclavismo, mucho más, ¿no? Han debido ver la historia de Roma, por ejemplo, ¿no? Cómo ha dominado, era prácticamente un imperio, ¿no? Ha dominado todo el mundo conocido entonces, y mucho más con el feudalismo, ¿no? La sociedad humana ya descubre nuevos instrumentos de trabajo que ayudan a producir más y más barato. Por ejemplo, el torno de hilar, la fundición de yeso. Esos son desarrollos en el feudalismo. En el feudalismo, ¿no? Esto es importante para nosotros, aparece la producción mercantil simple. ¿En qué consiste la producción mercantil simple? En que todos los productos que tienen destino del mercado, ¿no? Se produce para vender. Pero ¿quién produce? El productor. Claro, el productor produce. ¿Y quién es el dueño del producto? El productor. Esa es la producción mercantil simple, ¿no? Todos los que están en el mercado, los vendedores de chompas, los vendedores de maíz, los vendedores de zapatos, todos venden su propio producto. ¿Entiendes? Eso es bien importante. Esa es la producción mercantil simple. Van vendiendo su propio producto. Y esto se va desarrollando. El mercado se va a desarrollar tanto hasta que va a aparecer el capitalismo. Es otra cosa, otro cuento eso. Pero en el feudalismo esto es importante. Aparece la producción mercantil simple. Y esto es bien importante. Nos enseñan en el colegio comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y no es así. No es así. La sociedad es tan compleja que tiene otras formas de sociedades. Por ejemplo, la producción andina. El ayllu es la institución familiar básica de la producción andina. Esto no había en ninguna parte del mundo, pero sí en el mundo andino. Y aquí habían explotadores y explotados. Sí, ustedes pueden ir a cualquier ayllu, van a ver que la tierra es en común, trabajan, se distribuyen el trabajo, la tierra y el producto también es compartido. Esa es la producción andina. No es esclavitud, no es feudalismo, nada, es producción propia de los Andes. Para que vean que tenemos personalidad. Nosotros hemos desarrollado con nuestra propia energía una sociedad. Y hay otros modos de producción también, ¿no?
No es esclavismo, feudalismo, capital, no es así, ¿no? Sino que hay sociedades como la sociedad los incas, los aztecas, los mayas, altamente civilizadas. Eso sí que tenían un estado que organizaba, ¿no? Y eran sociedades ya que también explotaban, ¿no? Entonces, pero esto yo quiero que tengan en la mente de que no es como nos han enseñado en el colegio, esclavismo, feudalismo, capitalismo, nada es así. La sociedad se divide de muchas maneras que todavía no se estudió completamente. Por ejemplo, están descubriendo modos de producción africanos en África, diferente. Aquí también, aquí no hay feudal, aquí no hay señor feudal, aquí no hay esclavistas, ¿no? Entonces, lo que sí hay en estas tres sociedades es esclavitud colectiva, que no, que es diferente, ¿no? Aquí los incas nunca iban con su chicote a hacer trabajar a los collas, ¿no? Más bien decían que los collas se vestían con su mejor ropa para entregar el producto a los incas, ¿no? Los incas les retribuía con coca, ¿no? Con chicha, ¿no? Entonces, estas sociedades eran altamente desarrolladas en donde posiblemente había explotación de una comunidad con a otras comunidades, como los incas, a los collas, pero eran explotaciones prácticamente eh, que no eran esclavitud, sino eran, digamos, equilibradas. ¿Por qué equilibradas? Porque los collas, el producto del trabajo de los collas entregaban a los incas. Los incas se distribuían con coca, con chicha o tela también entregaba. Esto es bien importante porque aquí sí aparece el trabajo, la mita andina, ¿no? Con la mita andina, ¿no? ¿Dónde trabaja la mita andina? En las tierras del sol, en las tierras del Inca, ¿no? Entonces los comunarios iban a hacer su trabajo de mitayos en las tierras del sol para los sacerdotes, en las tierras del Inca para el Estado Inca y el Estado en las tierras de comunidad para las comunidades, ¿no? Entonces eso van a verlo con calmita. Hay un texto. Dígame. ¿Ya? A ver, Rosaura, apaga tu micrófono. Ah, por favor. Terminaré, ¿no? Y entramos a la fase de preguntas. Ya me han quitado la inspiración de todas maneras. Esto es de los modos de producción tributarios. Entonces aquí tenemos fotos de estos de los mayas. De los mayas. ¿Cómo? ¿Qué coloridos era esto? ¿Qué expresaba? Felicidad. Eran sociedades muy felices. Aquí, y eran sociedades altamente desarrolladas. Miren, su ciudad. Tenemos aquí, estos de los aztecas, ¿no? Los aztecas, hay, aquí, ¿no? Este es el emperador, que los aztecas, y aquí vean un ejército, y hay un estado con su ejército, pero eran muy, sometían a varias comunidades, pero era un sometimiento en donde casi había una retribución, quiero decir, ¿no? Y aquí aquí empieza nuestra desgracia con el modo de producción colonial, la desgracia del mundo. ¿Por qué hay pobres y ricos en el mundo? ¿No? Aquí, por ejemplo, casi todos eran iguales. Aquí no había grandes ricos potentados, ¿no? Pero aquí sí, porque vienen aquí está
Colón con su... Esto es un clásico, ¿no? Por un lado, con la mano derecha, la religión. Con la mano izquierda, la espada. Si no te sometes, mueres. Ahí empieza el colonialismo. Eran sociedades que no conocían el lucro, no tenían sentimientos de ser hombres ricos, ¿no? Vivían felices en comunidad, ¿no? Pero aquí ya llegan estos sentimientos de lucro y, claro, nos someten a los mitayos. Aquí no habían esclavos, ¿no? Habían esclavos, pero muy poquitos. La gran mayoría eran mitayos. Vean la diferencia. No es como dicen esclavitud, llegó la esclavitud. No es así. Son formas de producción particulares que surgen en el desarrollo también de la humanidad y concretamente en el desarrollo de América. Aquí habían esclavos los negros, ¿no? Los traían desde África y los hacían trabajar en régimen de esclavitud. Pero ellos eran los mitayos, que trabajaban un periodo y se iban a sus comunidades. No eran esclavos, pero trabajaban en régimen de superexplotación, los mitayos. Y con esto termino. El colonialismo con la explotación de prácticamente 500 años empieza a producir el capitalismo. El capitalismo, podemos decir, es hijo del colonialismo. Gracias a la explotación de los mitayos, ¿no?, se produce tanta riqueza que en Europa concentran y van produciendo a una nueva sociedad, la sociedad capitalista, que vamos a estudiar a partir de la próxima clase. Bueno, así de facilito es el tema, muy bonito, tiene dibujitos, todo esto voy a subir al Moodle. Ustedes van a bajar y van a estudiar. Lo importante de todo esto es de que ustedes vean que cómo la humanidad se va desarrollando, diferentes formas de producción, diferentes organizaciones sociales. No es como nos enseñan en colegio, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, nada que ver, ¿no? Hemos visto que hay sociedades nuevas, sociedades no son nuevas, sino que era pues antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿no?, la organización de los mayas, ¿no?, la sociedad maya, inca, la sociedad, mucho más antes, la sociedad andina. Ahí sí que no había explotación, ¿no?, ese sentimiento de caramba, yo nomás, yo, eso llega con los españoles. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o todo bien entendido? Ya se quedó entendido nada. Claro, es que decimos, yo he venido a estudiar enfermería, aquí me molestan ahí con un desarrollo humano, capitalismo, ¿a qué me importa?, ¿no? Y yo he visto con mucha tristeza, cuando todavía habían clases presenciales, en donde prácticamente el estudiante ya no quería estudiar formación política. ¿Sí? ¿Para qué? Yo he venido a ser médico, yo voy a ser médico, ¿no? No, eso es para la UTO, para la UMSA, pero no para el siglo XX. Siglo XX tiene que ser enfermeros políticos, ¿no?, que dirijan, ¿no? Claro, ¿hasta cuándo vamos a ser tan pobres? Si seguimos diciendo, yo soy ingeniero, ¿qué? No, solamente ingeniería, nada más. Cuando sabemos que la causa de todos estos problemas que tenemos en el mundo entero es la política. Y la única que va a solucionar, la política. ¿Entienden? Esa es la conciencia que los trabajadores nos dejan, ¿no? No, aquí, mis
alumnos, mis profesionales, van a ser profesionales políticos, que van a saber hablar aymara y quechua también, ¿no? Vean, ese tipo de profesional queremos que siglo XX pues tenga, ¿no? Nada de ser médicos nomás, nada. Va a ser un fracaso la universidad si médicos nomás, la política para los corruptos, ¿no? Esos corruptos son los que dominan. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, en esta pandemia mundial, ¿no? ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes están organizando todo esto? ¿Quiénes están tratando de solucionar? Los políticos, ¿no? Apenas se van al ministro de salud, ya vas a ser médico y vas a manejar, pero quien decide es el presidente en todo el mundo. Vean ustedes la importancia de la política. ¿Por qué tienen que estudiar política ustedes? ¿No? Y eso, con esta clase, quiero que, tal vez lo único que quiero que sepan es de que la humanidad tiene diferentes desarrollos, ¿no? No es como nos han enseñado. Hay muchos, múltiples desarrollos. Por eso es lo que se llama la teoría del desarrollo desigual y combinado. ¿Y cuándo aparece esta semejante pobreza con el colonialismo? Eso lo vamos a ver científicamente desde el punto de vista ya del análisis económico. Muy bien, como no hay preguntas, como siempre, entonces les llamaré lista. Y así consumo mi hora que me han asignado, 1 hora para enfermería. Termina la hora, va a devolver el Zoom. Hay otros docentes que quieren pasar, que tienen que pasar clases también. Así me han dicho. O sea que consumir estos cinco minutos le mando lista. ¿Sí? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Jenny, bien, señorita Condori Aquino, ¿qué es? Y Marvin Nicolás, el caballero. A ver, Agudo Plaza. Nones. No asistir a clases para mí es muy serio. Aguilar Daisy. Presente, lice. Muy bien, Daisy. Anguela Edson. Presente, Lice. Muy bien, Edson. Apasa Miriam. Falta. Presente, lice. Ya te he puesto falta. Miriam, ya, asistencia, te lo consigo. Pero no me van a engañar, ¿ya? Porque todo se graba. Todo queda grabado aquí. Arisaka Ada. Presente, dice. Arisaka Mamani Ada. No, ¿verdad? Porque la voz es de un caballero. O sea, ¿qué falta? No me van a engañar. Cuando sean docentes, ustedes van a ver, le pescan al estudiante que quiere engañar, ya, por lo menos tienen un mal concepto. Y no es eso, bueno, no es bueno que el docente tenga mal concepto. Si estamos estudiando política, seamos solidarios. Atanasio Alán. Ballesteros Luz. Presente, licenciado. Sí, Luis Melina, está bien. Por ejemplo, yo ahí puedo comprobar. Baltasar Zossi. Bautista Flora. Presente, licenciado. Sí, muy bien. Flora. Bernabé Yosalín. Canaviri Sirli. Copia Jenny. Presente, licenciado. Es Capia. Capia Segarra Jenny es licenciado. Tapia con T. No, con C. Capia. Capia. Vas a disculpar, yo le he ido mal. Sí, es Capia Segarra Jenny. Sí, Muy bien, licenciado, Jenny. presente. Muy bien. Así tienes que ser reclamadora. Está bien eso. Cayo Laura.
Chabazía Zaida. Checo Belinda. Chura Zichar. Coca Elsie. Presente, licenciado. Muy bien, Elsie. Coca Jocelyn. Cocha Vanessa. Presente, licen. Muy bien, Vanessa. Condori Heidi. Presente, licenciado. Muy bien. Heidi Kelly. Condori María Isabel. Presente, licen. Muy bien, María Isabel. Cruz Analia. Cruz Cristian. Cucho Jonathan. Cuisara Zulma. Cusimamani Judith. Estrada Abraham. Fiesta Melania. Presente, licen. Muy bien, Melania. Gamaza Zider. Presente, presente. Muy bien, Zider. García Edelmira. Gaspar Jaime. Lifonso Rosenda. Lifonso Claudia. Lifonso Claudia. Limachi Jenny. Presente, licen. Muy bien, Jenny. Mancilla Helen. Medrano. Presente, lice. Presente, Mancía, licen. Sucia Medrano. Muy bien. Mancía bien. Helen, licenciado. Rocío. Presente. Rocío. Lice. Sucia Medrano. Presente. Sucia Medrano. Muy bien. Muy bien. Mitma Lice, Zoli. me ha tomado en cuenta. Helen Nicole. Presente, Sí. Licen. Un ratito. A ver. Mitma Zoli. La señorita Presente, Licen. Zoli. Está bien. Zoli tiene. Después hablo. Creo que. Mancía Guzmán, Helen Nicole. ¿Dónde está Helen Nicole? Ay, ay, ay. Yo soy Helen licenciado. Nicole. Perfecto. Está bien. Asistencia. Ya, gracias. Muruchi Dalia. Presente, licenciado. Muy bien, Dalia. Nicolás Joseph. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, Nicolás. Pardo Joel. Presente, Lice. Muy bien, Joel. Pascual Gualberto. Poma Mariela. Porco Nageli. Presente, licen. Sí, muy bien. Saldaña Nageli Dagmar. Zeinaga Franz Gustavo. Zios Demi. Zibera Abril. Presente. Zibera. Aquí Demis Nicole Zios dice. Deme que, Ríos, licen, presente. Demis Zios. Ah, ya. Estabas, ya. Pero van a estar atentos. Atentas. Romero Edwin. Presente, licenciado. Ya. Edwin. Hay una aquí no se haga, no, la impresora no la imprimió. Edgar. Hay un Edgar.
Después voy a comprobar, ¿ya? Su apellido no se lee. Siacara Karina. Presente, Licen. Muy bien, Karina. Tapia Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Muy bien. Ticona Lilian. Ticona Lilian. Toledo Johnny. Entonces, Joselie Vanessa. Tusco Limber. Vázquez Rosaura. Presente, licenciado. Muy bien, Rosaura. Viraca Lorena. Presente, Sara. licenciado. Muy bien, Lorena. Sara Tesoli. Centeno Edith. Muy bien, muchas gracias, jóvenes señoritas. La próxima semana me preguntan, por favor, ¿ya? Van a leer lo que he explicado y cualquier pregunta. Es necesario las preguntas del estudiante. Alimenta la clase. Muy bien, muchas gracias. Chao. Hasta luego, Chao, licenciado. juventud. Chao, señoritas. Chao, chao. Luego, licenciado. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao.